¿Qué harías si a los 68 años, después de 5 años de soledad absoluta, tocaran a tu puerta y cambiaran tu vida para siempre? Un magnate español, encerrado en su mansión desde la muerte de su esposa, creía que su historia había terminado. Hasta que una enfermera andaluza llegó con una misión, no solo cuidar su salud, sino despertar su corazón dormido. Esta es una historia real de amor tardío, música que sana el alma, y segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos. Pero antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Me encanta saber de qué rincón del mundo llegan nuestros oyentes. Y si esta historia ya te tiene intrigado, no olvides suscribirte y darle like a este video. Empezamos. El corazón que despertó en invierno. El viento de diciembre golpeaba los cristales de la mansión Santa María como puños desesperados buscando entrar. Eduardo observaba desde su estudio, inmóvil en su sillón de cuero, mientras las luces de Madrid se difuminaban entre la bruma invernal. A los 68 años, el magnate inmobiliario más temido de España había construido un imperio que se extendía por 3 continentes, pero en esa habitación forrada de libros que jamás leía, se sentía más pobre que el último mendigo de las Ramblas. Señor Santamaría, su cena está servida, anunció Carmen, la única empleada que quedaba en aquella casa que una vez albergó a 20 personas. Eduardo no se movió. Sus dedos, manchados por las venas azules de la edad, tamborileaban sobre el brazo del sillón con un ritmo que solo él conocía. Llevaba 3 días sin afeitarse, y su cabello plateado, antes perfectamente peinado para las juntas directivas, ahora caía desordenado sobre su frente arrugada. No tengo hambre, murmuró sin apartar la vista de la ventana. Carmen suspiró. En los 5 años que llevaba trabajando para él, había visto cómo Eduardo se había convertido en una sombra del hombre que una vez fue. La muerte de su esposa Isabella había sido el primer golpe, la traición de su único hijo, Alejandro, había sido el segundo. Y la soledad había sido el golpe de gracia. Señor, debe comer algo. El doctor Mendoza fue muy claro, el doctor Mendoza puede irse al infierno. Exploté Eduardo, girándose bruscamente hacia ella. Sus ojos grises, una vez afilados como diamantes en bruto, ahora parecían apagados carbones. Y tú también puedes irte, Carmen. Vete con tu familia para Navidad. No necesito niñeras. La mujer de mediana edad lo miró con una mezcla de compasión y firmeza, que solo pueden tener quienes han visto demasiado dolor. Mi familia soy yo, señor. Y usted también lo es, le guste o no. Eduardo la observó en silencio, sorprendido por esa declaración. Carmen jamás había hablado de manera tan directa. Algo en su voz, en la forma en que sus ojos marrones lo miraban sin miedo ni lástima, lo desconcertó. ¿Por qué sigues aquí, Carmen? ¿Por qué no has huido como todos los demás? Ella se acercó unos pasos, sus manos arrugadas entrelazadas frente al delantal. Porque reconozco el dolor cuando lo veo, señor. Y porque nadie merece morir solo. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Eduardo sintió algo moviéndose en su pecho, algo que creía enterrado para siempre. Por un momento, tuvo ganas de levantarse, de abrazar a esa mujer que lo había visto en sus peores momentos y seguía ahí. Pero el orgullo, ese veneno que había bebido durante décadas, lo mantuvo clavado en su asiento. Está bien, dijo finalmente. Pero después de Año Nuevo, quiero que busques otro trabajo. Esta casa ya no es lugar para los vivos. Carmen asintió, pero sus ojos brillaron con una determinación que Eduardo no supo interpretar. Como desee, señor. Pero antes hay algo que debo decirle. Mañana viene alguien. Una enfermera especializada. Su sobrino Miguel la contrató después de hablar con el doctor Mendoza. Eduardo se puso de pie tan bruscamente que el sillón se balanceó. Miguel hizo qué. No necesito enfermeras. No soy un inválido. Señor, por favor, cancélalo. Ahora mismo. Carmen lo miró fijamente, sin moverse. No puedo, señor. Ya está pagado por 3 meses. Y creo que la necesita más de lo que quiere admitir. La habitación se sumió en un silencio tenso. Eduardo podía escuchar su propia respiración, agitada por la furia y algo más que no quería nombrar, miedo. Miedo a que alguien más viera en qué se había convertido. Miedo a ser juzgado. Miedo a sentir algo
Mañana a las 9, continuó Carmen con voz suave. Se llama Esperanza Morales. Es muy profesional, señor. Y muy especial. Eduardo se dejó caer nuevamente en el sillón, derrotado. A través del cristal, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, y, por primera vez en años, se preguntó si no sería él quien había caído más lejos de todos. A las 9 en punto de la mañana siguiente, el timbre de la mansión Santa María resonó con una persistencia que Eduardo no había escuchado en meses. Desde su dormitorio en el segundo piso, oyó la voz de Carmen abrir la puerta y una conversación animada que subía por las escaleras como una melodía inesperada. Buenos días, soy Esperanza Morales. ¿Usted debe ser Carmen? La voz tenía un acento andaluz inconfundible, cálido como el sol de Sevilla. ¡Qué casa más impresionante! Aunque se siente un poco, ¿cómo decirlo sin ofender? Un poco triste, ¿verdad? Eduardo frunció el ceño. ¿Triste? ¿Quién se atrevía a llamar triste a su mansión? El señor Santamaría la está esperando. En su estudio, escuchó responder a Carmen. Perfecto. Pero antes, ¿podríamos abrir algunas ventanas? El aire está muy cargado aquí dentro. Una casa necesita respirar, igual que las personas. Eduardo se incorporó en la cama, alarmado. ¿Abrir ventanas? ¿En diciembre? ¿Quién era esta mujer? Se vistió apresuradamente con un traje azul marino. Se peinó el cabello y bajó al estudio con la determinación de un general que va a la batalla. Encontró a la intrusa de espaldas, abriendo efectivamente las ventanas de par en par, dejando que el aire frío de Madrid entrara como una bocanada de vida nueva. ¿Qué demonios está haciendo?, gritó Eduardo. La mujer se giró lentamente, y Eduardo se quedó sin palabras. Esperanza Morales tendría unos 45 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo informal, ojos del color de la miel tibia y una sonrisa que parecía contener todo el calor del sur de España. No era especialmente hermosa en el sentido clásico, pero había algo en ella, una energía vital que iluminaba la habitación mejor que cualquier lámpara. Buenos días, señor Santamaría. Soy Esperanza, y estoy haciendo exactamente lo que esta casa necesita, dejar que entre un poco de vida. Eduardo se acercó amenazadoramente, pero ella no retrocedió ni un centímetro. Esta es mi casa, señorita, y las ventanas se abren cuando yo lo decido. Esperanza lo miró de arriba abajo con una calma desconcertante, como si estuviera evaluando a un paciente difícil. Tiene razón, es su casa. Pero yo estoy aquí para cuidar de su salud. Y el aire viciado no es bueno para nadie. Además, añadió con una sonrisa traviesa, se ve usted muy pálido. Un poco de oxígeno le vendrá bien. No necesito que ¿de dónde es usted? De Ronda, señor. Andalucía. No necesito que una andaluza me diga cómo vivir en mi propia casa. La sonrisa de Esperanza se amplió, pero Eduardo notó un destello de algo afilado en sus ojos. Mire, don Eduardo, vamos a aclarar algo desde el principio. Su sobrino me ha contratado porque está preocupado por usted. El doctor Mendoza le ha dicho que necesita supervisión médica, y yo estoy aquí para proporcionársela. Podemos hacerlo. Por las buenas o por las malas, pero se va a hacer. ¿Me está amenazando? Le estoy informando. Hay una diferencia. Eduardo se quedó mirándola, fascinado a pesar de sí mismo. Hacía años que nadie le hablaba con esa mezcla de respeto y firmeza. La mayoría de la gente se acomodaba o huía. Esta mujer parecía dispuesta a plantar cara. Está bien, dijo finalmente. Pero tiene 5 minutos para explicarme exactamente qué pretende hacer aquí. Esperanza se sentó en el sofá sin esperar invitación y palmeó el cojín a su lado. Siéntese, don Eduardo. Y relájese. No voy a reorganizar su vida en 5 minutos. Eduardo permaneció de pie, cruzado de brazos. Prefiero quedarme aquí. Como guste. Esperanza sacó una carpeta de su bolso. Tengo sus informes médicos. Hipertensión, diabetes tipo 2 controlada, y lo que el doctor Mendoza describe como depresión reactiva severa. También me han informado de que apenas come, no hace ejercicio y pasa días enteros sin salir de esta habitación.
No es asunto suyo. Me temo que sí lo es. Mi trabajo es asegurarme de que tome sus medicinas, mantenga una dieta equilibrada, haga algo de ejercicio, hizo una pausa significativa, recupere las ganas de vivir. Eduardo soltó una carcajada amarga. ¿Las ganas de vivir? Señorita Morales, tengo 68 años. Mi esposa murió, mi hijo me traicionó, mis amigos solo me buscaban por dinero. ¿Qué ganas de vivir se supone que debo tener? Esperanza lo miró con una seriedad que lo sorprendió. No lo sé, don Eduardo. Eso tendrá que descubrirlo usted mismo. Pero yo voy a estar aquí para asegurarme de que tenga la oportunidad de hacerlo. El viento que entraba por las ventanas abiertas movía las cortinas como fantasmas danzantes. Eduardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. 3 meses, murmuró. Su contrato es por 3 meses. Exacto. Después. Se irá. Si usted quiere que me vaya, me iré. Eduardo la estudió en silencio. Había algo en esa mujer que lo inquietaba y lo tranquilizaba a la vez. Una determinación serena que le recordaba vagamente a alguien que había conocido hacía mucho tiempo. Está bien, señorita Morales. Pero que quede claro, esta es mi casa, mis reglas. Y si no me gusta cómo maneja las cosas, la echaré antes de que acaben los 3 meses. Esperanza se puso de pie y le tendió la mano. Trato hecho, don Eduardo. Pero le advierto una cosa, soy muy persistente. Eduardo miró la mano extendida durante unos segundos antes de estrecharla. Los dedos de ella eran cálidos y firmes. Como su voz. Ya lo he notado, murmuró. Y mientras cerraba las ventanas que ella había abierto, Eduardo Santamaría no sabía que acababa de estrechar la mano de la mujer que cambiaría para siempre el curso de sus últimos años. Al tercer día de la llegada de Esperanza, Eduardo se despertó con el aroma inconfundible de tortillas francesas y café recién hecho. Desde la muerte de Isabella, Carmen había respetado religiosamente su deseo de desayunar solo en su habitación, pero esa mañana no había bandeja junto a su cama. Confundido y ligeramente molesto, se puso la bata y bajó a la cocina. Lo que encontró lo dejó boquiabierto. Esperanza y Carmen estaban sentadas a la mesa de la cocina, charlando como viejas amigas mientras compartían el desayuno. La radio estaba encendida, sonaba música flamenca a bajo volumen, y por primera vez en años, la cocina parecía un lugar vivo. Buenos días, don Eduardo, le sonrió Esperanza. ¿Tortilla francesa o revueltos? Carmen me ha dicho que antes le gustaban los revueltos. Eduardo se quedó en el umbral, desorientado. Yo, siempre desayuno en mi habitación. Ya no, replicó Esperanza con naturalidad. Los desayunos solitarios no son buenos para la digestión. Además, Carmen es una conversadora excelente. ¿Sabía que tiene 3 nietos? Eduardo miró a Carmen, sorprendido. En 5 años trabajando para él, jamás había mencionado a su familia. Yo, no sabía que tuviera nietos. Carmen sonrió tímidamente. Nunca preguntó, señor. La observación le dolió más de lo que esperaba. Se sentó lentamente en la mesa, sintiéndose extraño en su propia cocina. Revueltos, murmuró. Está bien. Mientras Esperanza preparaba los huevos, Eduardo la observó moverse por la cocina como si hubiera nacido allí. Tenía una forma particular de hacer las cosas, con pequeños gestos que convertían la tarea en algo parecido a una danza. Cantaba por lo bajo, una canción que él no conocía pero que sonaba como a hogar. ¿Siempre canta mientras cocina?, preguntó, intentando sonar molesto. Siempre, respondió sin girarse. Mi abuela decía que la comida sabe mejor cuando se hace con música. ¿Le molesta? Eduardo iba a decir que sí, pero algo lo detuvo. La verdad era que no le molestaba. La verdad era que hacía años que no escuchaba música en esa casa. Supongo que puedo tolerarlo. Esperanza le sirvió los huevos con una sonrisa que parecía decir, ya veremos quién tolera a quién. Eduardo probó un bocado y se sorprendió. Estaban deliciosos. Hacía tiempo que no notaba realmente el sabor de la comida. Carmen me ha hablado de su esposa, dijo Esperanza mientras se sentaba frente a él. Era pianista, ¿verdad? Eduardo se tensó inmediatamente. No hablo de mi esposa.
¿Por qué? La pregunta tan directa lo desarmó. ¿Por qué? Porque duele. Claro que duele. Pero eso no significa que deba olvidarla. Eduardo dejó el tenedor sobre el plato. No la he olvidado. Por eso no hablo. De ella. Esperanza lo miró con esa intensidad tranquila que ya empezaba a reconocer. ¿Sabe qué creo, don Eduardo? Creo que no habla de ella porque tiene miedo de que se le escape, de que se desvanezca si comparte los recuerdos. Pero le aseguro que es al revés. Los recuerdos se vuelven más reales cuando se comparten. Usted no sabe nada de mí ni de mi esposa. Tiene razón. Por eso le pregunto. Eduardo la miró durante un largo momento. Había algo en esos ojos color miel que lo desafiaba y lo consolaba a la vez. Tocaba Chopin, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. Tenía unas manos que parecían hechas para esas teclas. Carmen y Esperanza guardaron silencio, esperando. Nos conocimos en un concierto. Yo tenía 30 años y creía que lo sabía todo sobre todo. Ella tenía 25 y realmente lo sabía todo sobre música. Me enseñó que había belleza en el mundo más allá de los números y los contratos. Su voz se volvió más suave, casi susurrante. Murió de cáncer. 2 años luchando. Hasta el final siguió tocando, aunque apenas podía levantar las manos. Esperanza extendió su mano sobre la mesa, sin llegar a tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su calidez. ¿Qué habría pensado ella de verlo así? Eduardo alzó la vista bruscamente. ¿Cómo se atreve? Se habría molestado con usted, ¿verdad? Por encerrarse, por dejar de vivir. Las palabras eran como puñetazos certeros. Eduardo se puso de pie abruptamente. No tiene derecho a hablar de ella. No hablo de ella, don Eduardo. Hablo de usted. Eduardo salió de la cocina hecho una furia, pero las palabras de Esperanza lo siguieron escaleras arriba como ecos ineludibles. Se encerró en su estudio y permaneció allí toda la mañana, mirando por la ventana, sintiendo algo removiéndose en su pecho como un animal que despierta después de un largo letargo. A mediodía, Esperanza llamó a su puerta. Don Eduardo. Es hora de su medicación. Déjela en el suelo. No puedo hacer eso. Debo supervisar que se la tome. No voy a abrir. Hubo un silencio, y luego escuchó algo inesperado. Esperanza comenzó a tararear una melodía. No cualquier melodía. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin. La pieza favorita de Isabella. Eduardo abrió la puerta de golpe. ¿Cómo? Carmen. Me dijo que había un piano en el salón. Las partituras siguen ahí. Su esposa tenía muy buen gusto. Eduardo la miró con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido gratitud. Sí, murmuró. Sí, lo tenía. Esperanza le tendió las pastillas y un vaso de agua. ¿Tocaría esa pieza para mí algún día? Yo no toco. No sé tocar. No me refería a usted. Eduardo frunció el ceño, confundido. No entiendo. Esperanza sonrió con una misteriosa suavidad. Ya entenderá, don Eduardo. Ya entenderá. Y mientras Eduardo se tomaba sus medicinas, se preguntó qué otros secretos guardaba esa mujer andaluza que había irrumpido en su vida como un vendaval perfumado de jazmín. El salón principal de la mansión Santa María no había conocido música en 5 años. El Steinway Sons negro, un regalo de bodas que Eduardo había hecho a Isabella, permanecía cerrado bajo una funda de seda, como un gigante dormido. Las partituras seguían en su lugar, amarillentas por el tiempo, esperando dedos que ya no volverían a tocarlas. Eduardo evitaba ese salón como si fuera maldito. Pero esa tarde, atraído por un sonido que creyó imaginar, se acercó sigilosamente. Lo que vio lo dejó paralizado en el umbral. Esperanza estaba sentada al piano, con las manos suspendidas sobre las teclas como si dudara entre tocar o no. Sus dedos, largos y expresivos, se movían en el aire siguiendo una melodía silenciosa. ¿Sabe tocar?, preguntó Eduardo desde la puerta. Esperanza se sobresaltó y retiró las manos rápidamente. Un poco. Mi madre me enseñó cuando era niña. Pero hace años que no toco. ¿Por qué no lo hace ahora?
Ella lo miró con una sonrisa triste. No es mi piano, don Eduardo. Eduardo se acercó lentamente. El Steinway parecía esperarlo, magnífico y solemne bajo la luz de la tarde que entraba por los ventanales. Isabella siempre decía que los pianos están hechos para ser tocados, no para ser admirados. Esperanza acarició suavemente la tapa del instrumento. Debía ser una mujer muy sabia. Lo era. Eduardo se sentó en el sofá frente al piano. Toqué algo. No puedo. Estaría profanando sus recuerdos. Eduardo la miró sorprendido por la delicadeza de esa observación. ¿Esperanza? ¿Puedo llamarla Esperanza? Por supuesto. Esperanza, los recuerdos no se profanan con música. Se honran. Ella lo estudió cuidadosamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Estás seguro? Eduardo asintió, aunque no estaba seguro de nada. Solo sabía que quería escuchar música en esa casa otra vez, quería ver esas teclas cobrar vida bajo dedos que no fueran los de Isabella. Esperanza levantó la tapa del piano con reverencia. Las teclas de marfil brillaron bajo la luz como sonrisas expectantes. Se sentó en el banco, ajustó su posición, respiró profundamente y comenzó a tocar. Las primeras notas del Ave María de Schubert llenaron el salón como agua fresca llenando un cántaro seco. Eduardo cerró los ojos y sintió algo quebrándose en su pecho. No era el dolor agudo de la pérdida, sino algo diferente, más suave, la nostalgia mezclada con gratitud. Esperanza tocaba de memoria, con pequeñas imperfecciones que hacían la interpretación más humana, más real. Sus manos se movían sobre las teclas con una gracia natural, y Eduardo pudo ver por qué su madre había insistido en enseñarle. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió no era el silencio vacío al que Eduardo se había acostumbrado, sino un silencio lleno, preñado de emociones. Gracias, murmuró Eduardo. ¿No le ha molestado? Al contrario. Se levantó y se acercó al piano. Isabella habría aprobado su interpretación. Esperanza sonrió, pero Eduardo notó que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Por qué llora? No lloro. Es solo, se limpió disimuladamente los ojos, hace mucho que no toco para alguien. ¿Por qué dejó de tocar? Esperanza cerró la tapa del piano suavemente. La vida, don Eduardo. A veces la vida se lleva las cosas que más amamos. Eduardo reconoció en su voz el eco de un dolor familiar. ¿Está casada? Estuve. Mi marido murió hace 3 años. Lo siento. Era médico. Murió tratando de salvar vidas durante la pandemia. Al principio pensé que si yo también me dedicaba a cuidar a otros, de alguna manera estaría honrando su memoria. Pero dejé la música porque dolía demasiado tocar sin él escuchando. Eduardo sintió una conexión inesperada con esa mujer. Ambos habían perdido a sus compañeros de vida, ambos habían encontrado formas diferentes de lidiar con el dolor. ¿Cómo se llamaba? Carlos. Carlos Morales. Era un buen hombre, don Eduardo. Un hombre que creía en ayudar a otros. Como usted. Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Yo? Está aquí, ¿no? Cuidando de un viejo cascarrabias que ni siquiera se lo agradece. Por primera vez desde que la conocía, Esperanza se echó a reír de verdad, una risa cálida y contagiosa que llenó el salón mejor que cualquier música. Tiene razón. Es usted un cascarrabias terrible. Eduardo se sorprendió riéndose también. ¿Tocaría otra pieza? ¿Para Carlos y para Isabella? Esperanza lo miró largamente, luego asintió. Volvió a abrir el piano y esta vez tocó algo diferente, la Gimnopédie número 1 de Satie, una pieza melancólica pero hermosa que llenó el salón de una tristeza dulce. Eduardo cerró los ojos y por primera vez en años, permitió que los recuerdos de Isabella fluyeran libremente. Pero ya no dolían como antes. Acompañados de esa música, ejecutada por esa mujer que también había conocido la pérdida, los recuerdos se sentían como bendiciones en lugar de condenas. Cuando Esperanza terminó, se quedaron en silencio durante un rato. Debería tocar más a menudo, dijo finalmente Eduardo. Tal vez, murmuró ella. Si usted no tiene inconveniente. Ninguno. De hecho, dudó antes de continuar.
Me gustaría que considerara este piano como suyo mientras esté aquí. Esperanza lo miró con ojos brillantes. ¿Estás seguro? Completamente. Isabella habría insistido en ello. Esa noche, Eduardo durmió mejor de lo que había dormido en meses. Y por primera vez desde la muerte de Isabella, no tuvo pesadillas. En cambio, soñó con música, con manos que danzaban sobre teclas blancas y negras, creando melodías que sanaban heridas que creía incurables. El piano había vuelto a respirar, y con él, algo en el corazón de Eduardo Santamaría comenzaba a desperezarse después de un largo y doloroso letargo. Los días comenzaron a tomar un ritmo diferente. En la mansión Santa María, Eduardo se encontró esperando los momentos en que Esperanza tocaba el piano, y aunque nunca lo admitió en voz alta, empezó a planificar sus tardes alrededor de esos conciertos improvisados. Ella parecía entender intuitivamente qué música necesitaba cada día: Debussy cuando llovía, Bach cuando se sentía melancólico, Albéniz cuando extrañaba los colores de España. Una tarde particularmente fría de enero, Eduardo la encontró en el jardín trasero, arrodillada junto a los rosales marchitos del invierno. Llevaba un abrigo grueso y guantes de lana, pero sus mejillas estaban sonrosadas por el frío. ¿Qué está haciendo ahí afuera?, le gritó desde la puerta trasera. Va a coger una pulmonía. Esperanza levantó la vista y le sonrió. Estoy hablando con sus rosas, don Eduardo. Carmen me dijo que Isabella las cuidaba personalmente. Eduardo se acercó reluctantemente, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. Están muertas. No están muertas, están dormidas. Hay una diferencia. Eduardo miró los tallos desnudos y las ramas que parecían esqueletos vegetales. No veo la diferencia. Esperanza tomó una de las ramas con cuidado y se la mostró. Mire aquí, ¿ve estos pequeños bultos? Son yemas. En primavera florecerán de nuevo, más hermosas que nunca. Solo necesitan tiempo y un poco de cuidado. Eduardo estudió la rama que ella señalaba. Efectivamente, había pequeños bultos verdes que no había notado antes. Isabella pasaba horas aquí, murmuró. Decía que era su lugar de meditación. ¿Qué pensaba mientras cuidaba las rosas? Eduardo se sorprendió reflexionando sobre esa pregunta. Durante los últimos años, había evitado pensar en los detalles pequeños de la vida de Isabella. Música, principalmente. Venía aquí cuando estaba componiendo. Decía que las rosas le inspiraban melodías. ¿Componía? Sí. Pequeñas piezas, nada comercial. Solo, música que nacía de su corazón. Esperanza se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. ¿Conserva esas composiciones? Eduardo sintió una punzada de dolor. Las quemé. ¿Qué? Esperanza lo miró horrorizada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dolía demasiado escucharlas. Porque eran parte de ella, y ella ya no estaba. Esperanza lo tomó del brazo con firmeza. Don Eduardo, ¿se da cuenta de lo que hizo? Destruyó una parte del alma de su esposa. Destruyó su legado. Las palabras le golpearon como bofetadas. Eduardo se zafó de su agarre. No tenía derecho, tengo todo el derecho del mundo porque soy músico y sé lo que significan esas composiciones. No eran solo papeles, don Eduardo. Eran pedazos de su espíritu. Eduardo se sintió mareado. Nunca había pensado en ello de esa manera. Ya no importa. Ya están quemadas. ¿Todas? Sí y no, espere. Se llevó la mano a la frente. Creo que algunas estaban en la caja fuerte del estudio. Partituras originales que guardaba como tesoros. Esperanza lo miró con urgencia. Tenemos que encontrarlas. No. Sí. Ahora mismo. Sin esperar respuesta, Esperanza comenzó a caminar hacia la casa con una determinación que Eduardo no había visto antes. Él la siguió, protestando. Esperanza, no quiero, no me importa lo que quiera, don Eduardo. Esto es más grande que su dolor. Entraron al estudio, y Eduardo se dirigió reluctantemente hacia la caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Con dedos temblorosos, marcó la combinación. Dentro, entre documentos legales y joyas,
había un sobre amarillento marcado con la delicada caligrafía de Isabella, mis pequeñas canciones. Eduardo lo tomó con manos temblorosas. No he abierto esto desde, ábralo ahora. Esperanza se sentó a su lado en el sofá. Eduardo rompió el sello del sobre con cuidado reverencial. Dentro había una docena de partituras manuscritas. Cada una con un título poético: Lluvia de abril, Conversación con las rosas, El último vals. Esperanza tomó una de las partituras con infinito cuidado. Don Eduardo, esto es extraordinario. ¿Ve la complejidad de estas armonías? Su esposa no era solo una intérprete, era una compositora muy talentosa. Eduardo miró las notas que había visto escribir a Isabella durante tantas noches, sentada al piano con el cabello recogido y una expresión de concentración absoluta. Nunca las escuché terminadas, confesó. Ella siempre decía que no estaban listas, que necesitaban más trabajo. ¿Me permitiría tocar una? Eduardo vaciló. Era como si Esperanza le pidiera permiso para abrir el cofre más íntimo de su corazón. Yo, no sé si podré, yo estaré aquí con usted. Eduardo la miró a los ojos y vio en ellos una comprensión tan profunda que se sintió desnudo y protegido a la vez. Está bien, susurró. Pero si tengo que parar, pararemos. Fueron al salón en silencio. Esperanza colocó cuidadosamente la partitura de Conversación con las rosas en el atril del piano. Se sentó, respiró profundamente, y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron como un milagro. Eduardo reconoció inmediatamente el estilo de Isabella, melancólico pero no triste, complejo pero accesible, lleno de los pequeños detalles que solo alguien que observaba la vida con infinita atención podía capturar. A medida que la pieza progresaba, Eduardo sintió que Isabella estaba en la habitación con él, no como un fantasma doloroso, sino como una presencia amorosa que le susurraba que estaba bien, que podía seguir viviendo, que podía encontrar nueva música en su vida. Cuando Esperanza terminó, Eduardo tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Es hermosa, murmuró. Es perfecta. Esperanza se levantó del piano y se acercó a él. Su esposa sigue viva en esta música, don Eduardo. Y ahora usted tiene la responsabilidad de honrar esa vida. Eduardo la miró a través de sus lágrimas. ¿Cómo? Dejando que otros escuchen lo que ella creó. Permitiendo que su música toque otros corazones. Eduardo asintió lentamente. Por primera vez desde la muerte de Isabella, sentía que había encontrado una forma de mantenerla viva que no dependía de su dolor. ¿Me ayudaría? Preguntó. ¿Me ayudaría a hacer que su música viva otra vez? Esperanza le tomó las manos con las suyas, cálidas y firmes. Será un honor, don Eduardo. Será un honor. Y en ese momento, mirándose a los ojos sobre las partituras de Isabella, Eduardo sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo paciente y cuidadora. Eran dos almas que habían encontrado un propósito común en el medio de su dolor compartido. La propuesta llegó 3 semanas después de que Esperanza comenzara a interpretar regularmente las composiciones de Isabella. El director del Conservatorio de Madrid, un viejo amigo de Eduardo, había oído hablar de las partituras a través de un músico común, y quería organizarlas en un pequeño concierto en memoria de Isabella. Eduardo encontró la carta en su escritorio una mañana, junto con su café. Esperanza estaba sentada frente a él, observando su reacción mientras leía. ¿Y bien? Preguntó finalmente. ¿Qué opina? Eduardo dejó la carta sobre la mesa, con manos que temblaban ligeramente. No sé si estoy preparado para algo tan público. No se trata de usted, don Eduardo. Se trata de la música de Isabella. Pero yo tendría que estar allí. Tendría que hablar de ella, explicar qué. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por el estudio, nervioso. Explicar por qué guardé sus composiciones en secreto durante 5 años. ¿Por qué quemé las otras? ¿Por qué la dejé morir sin que nadie más escuchara su música? Esperanza lo siguió con la mirada, esperando que continuara. Esperanza, hay cosas sobre la muerte de Isabella que nunca le he contado a nadie. Cosas que me avergüenzan. ¿Qué cosas? Eduardo se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda.
Los últimos meses, cuando el cáncer se había extendido, ella quería organizar un concierto de sus composiciones. Decía que quería dejar algo hermoso antes de irse. Yo se lo impedí. El silencio que siguió fue como un peso sobre la habitación. ¿Por qué?, preguntó Esperanza suavemente. Porque tenía miedo. Miedo de que la gente la viera débil, de que su música fuera juzgada como el trabajo de una mujer moribunda en lugar de como el trabajo de una artista verdadera. Pensé que estaba protegiéndola. Eduardo se giró para mirarla, y Esperanza vio en sus ojos un dolor tan profundo que sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón. En sus últimas semanas, dejó de hablarme del concierto. Dejó de tocar. Y yo, cobarde como era, fingí que era mejor así. Pero vi la música muriendo en sus ojos, Esperanza. Vi cómo se apagaba, y no hice nada para detenerlo. Esperanza. Se levantó y se acercó a él lentamente. Don Eduardo, por eso quemé las composiciones después de que murió. Por culpa. Por vergüenza. Porque sabía que había fallado en darle lo único que realmente quería. Eduardo se dejó caer en su sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Y ahora usted quiere que las comparta con el mundo, y todo lo que puedo pensar es que llego 5 años tarde. Esperanza se arrodilló junto a su sillón, tomando sus manos entre las suyas. Don Eduardo, míreme. Él levantó la vista lentamente. ¿Cree usted que Isabella la habría culpado por protegerla? No lo sé. Yo sí lo sé. Sé que los grandes amores se construyen también de errores, de miedos, de decisiones imperfectas. Y sé que ella entendía que usted actuó desde el amor, no desde la crueldad. Pero le negué su último deseo. Le negó un concierto, don Eduardo. No le negó su amor, ni su cuidado, ni su presencia hasta el final. Y ahora tiene la oportunidad de cumplir ese deseo tardíamente. Eduardo la miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para hacerlo? Entonces yo estaré ahí para sostenerlo. La promesa era tan simple y tan categórica que Eduardo sintió algo aflojándose en su pecho. ¿Vendría conmigo? ¿Al concierto? Sí. Me lo permite, don Eduardo, no solo iría con usted. Me gustaría ser quien interprete las composiciones de Isabella. Eduardo la miró asombrado. ¿Haría eso? Sería el mayor honor de mi vida. Eduardo cerró los ojos, visualizando el escenario del conservatorio, las luces, las caras expectantes del público. Durante años había evitado cualquier evento social, cualquier situación que requiriera que hablara de Isabella públicamente. Tendré que decir algo. Sobre ella, sobre su música. ¿Qué querría decir? Eduardo pensó durante un largo momento. Querría decir que ella veía belleza donde otros solo veían notas. Que podía encontrar música en el sonido de la lluvia, en el silencio entre palabras, en la forma en que la luz se filtraba por las hojas. Querría decir que era la persona más valiente que conocí, porque creaba belleza incluso cuando sabía que se estaba muriendo. Esperanza sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces eso es exactamente lo que dirá. Eduardo asintió lentamente. Está bien. Hagámoslo. Démosle a Isabella el concierto que se merecía. Esperanza se inclinó y lo abrazó, un abrazo que duró lo suficiente para que Eduardo se diera cuenta de cuánto había extrañado el contacto humano simple y genuino. Cuando se separaron, Eduardo vio algo en los ojos de Esperanza que lo sorprendió, no era solo compasión profesional o amistad. Había algo más profundo, más personal, que lo hizo sentir simultáneamente vulnerable y protegido. Esperanza, murmuró, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué es tan importante para usted que haga esto? ¿Por qué le importa tanto un viejo y su dolor? Esperanza lo miró largamente antes de responder. Porque reconozco el dolor cuando lo veo, don Eduardo. ¿Y por qué? Porque usted me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para honrar a quienes amamos. ¿Le he enseñado eso? Todos los días. Eduardo sintió que algo cálido se expandía en su pecho, algo que no había sentido en años y que no se atrevía a nombrar todavía. Gracias, susurró. No me dé las gracias todavía. Esperemos a ver cómo toco las composiciones de Isabella en público. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro.
Estoy seguro de que ella estaría encantada. Y por primera vez desde que conocía a Esperanza, Eduardo se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, Isabella también habría estado encantada con la mujer que había llegado a cuidar de su esposo y había terminado cuidando de su legado. El día del concierto amaneció gris y lluvioso, con esas nubes bajas que hacían que Madrid pareciera más pequeño y más íntimo. Eduardo se despertó con un nudo en el estómago que no había sentido desde sus primeras presentaciones como empresario, décadas atrás. Esperanza había pasado las últimas 2 semanas ensayando intensivamente las composiciones de Isabella. Eduardo la había escuchado desde el estudio, maravillándose de cómo cada repetición revelaba nuevos matices en la música de su esposa. Pero esa mañana, mientras se vestía con el traje negro que no había usado desde el funeral de Isabella, se preguntó si no estaba cometiendo un error. Bajó al salón y encontró a Esperanza al piano, no tocando, sino simplemente sentada con las manos sobre las teclas, respirando profundamente. ¿Nervios?, preguntó. Ella se giró y le sonrió, aunque Eduardo notó cierta tensión alrededor de sus ojos. Algunos. ¿Y usted? Aterrorizado. Esperanza se echó a reír, lo que rompió parte de la tensión que flotaba en el aire. Al menos somos honestos el uno con el otro. Eduardo se acercó al piano y colocó una mano sobre la tapa. Esperanza, si en algún momento durante el concierto siente que no puede continuar. No me detendré, don Eduardo. Le prometo que llevaré la música de Isabella hasta el final. ¿Y si soy yo quien no puede continuar? Esperanza se levantó y se acercó a él, ajustándole la corbata con gestos que eran más íntimos de lo que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Entonces yo hablaré por usted. Pero creo que encontrará las palabras cuando las necesite. El conservatorio estaba más lleno de lo que Eduardo había esperado. Reconoció a viejos amigos del mundo musical de Madrid, críticos, músicos jóvenes, y para su sorpresa, Carmen, vestida con su mejor traje, sentada en primera fila junto a Miguel, su sobrino. Mientras Esperanza se dirigía al piano, Eduardo se quedó entre bastidores, observando el público. En la tercera fila, distinguió una figura que hizo que se le detuviera el corazón, Alejandro, su hijo, el hijo que no había visto en 3 años, el hijo que había traicionado su confianza por dinero y que ahora estaba allí, con expresión grave y ojos enrojecidos. El director del conservatorio hizo una breve introducción, y luego fue el turno de Eduardo. Caminó hacia el micrófono con piernas que se sentían como si fueran de alguien más. Buenas tardes, comenzó, y su voz resonó más fuerte de lo que esperaba. Hace 5 años, mi esposa Isabella murió sin haber podido cumplir su sueño de compartir su música con ustedes. Hoy, gracias a la extraordinaria pianista Esperanza Morales, ese sueño finalmente se hace realidad. Eduardo miró hacia el piano, donde Esperanza le dirigió una sonrisa alentadora. Isabella veía la música en todo. En la forma en que las hojas caían en otoño, en el sonido de la lluvia sobre el techo, en los silencios entre las palabras. De las personas que amaba. Sus composiciones no son solo música, son cartas de amor a la vida misma. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Debería haber hecho esto hace 5 años. Debería haberle dado la oportunidad de estar aquí, con ustedes, compartiendo lo que su corazón había creado. No lo hice porque tenía miedo, y esa es una falta que llevaré conmigo siempre. Pero hoy, Isabella está aquí a través de su música, y espero que ustedes puedan sentir la belleza que ella veía en el mundo. Eduardo regresó a su asiento entre aplausos corteses. Esperanza se acercó al micrófono. Don Eduardo es demasiado modesto, dijo con su acento andaluz que llenó el auditorio de calidez. Isabella Santamaría no solo veía belleza en todo, la creaba. Y el hombre que la amó tanto que guardó su música como un tesoro sagrado es la razón por la que ustedes pueden escucharla hoy. Eduardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. La primera pieza es Conversación con las rosas, una composición que Isabella escribió en su jardín, inspirada por las flores que cuidaba cada día. Esperanza se dirigió al piano, se sentó, y comenzó a tocar. Desde las primeras notas, Eduardo supo que algo extraordinario estaba sucediendo. Esperanza no solo estaba interpretando la música de Isabella, la estaba chanelizando, la estaba viviendo. Cada frase musical sonaba como si Isabella misma estuviera en la habitación, susurrando sus secretos más íntimos. Durante Lluvia de Abril, Eduardo vio a varias personas en el público secándose los ojos.
durante El último vals, una pieza que Isabella había escrito en sus últimos días, el silencio en el auditorio era tan completo que se podía escuchar el latido del corazón. Cuando Esperanza tocó la nota final, el silencio se extendió durante varios segundos antes de que estallara un aplauso que duró varios minutos. Eduardo se puso de pie, emocionado, aplaudiendo no solo por Esperanza sino por Isabella, por la música que finalmente había encontrado su camino hacia el mundo. Después del concierto, mientras la gente se acercaba a felicitarlos, Eduardo vio a Alejandro esperando al final de la fila. Cuando finalmente llegó su turno, padre e hijo se miraron en silencio durante un largo momento. Papá, dijo Alejandro finalmente, con voz ronca. Siento no haber venido antes. Siento, todo. Eduardo lo miró, viendo en el rostro de su hijo al niño que una vez fue, al joven que había amado la música de Isabella tanto como él. ¿Por qué viniste hoy? Porque Carmen me llamó. Me dijo que ibas a hacer algo importante, algo que mamá habría querido. Y me di cuenta de que he sido un idiota, papá. He estado tan enojado por cosas que ya no importan que casi perdí la oportunidad de hacer las paces contigo. Eduardo sintió que los últimos muros alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Tu madre te habría perdonado hace mucho tiempo, Alejandro. ¿Y tú? Eduardo miró a su hijo, luego a Esperanza, que observaba la escena desde cierta distancia con una sonrisa comprensiva. Ya te he perdonado, dijo finalmente. Pero me tomó conocer a alguien especial para darme cuenta de que la vida es demasiado corta para el rencor. Alejandro siguió su mirada hacia Esperanza. Ella es la razón por la que tu madre pudo tener su concierto después de todo. Alejandro asintió lentamente. ¿Puedo conocerla? Eduardo sonrió, sintiendo que una parte de su vida que había estado fragmentada durante años finalmente comenzaba a sanar. Ven, te la presento. Mientras caminaban hacia Esperanza, Eduardo se dio cuenta de que el concierto había sido mucho más que un homenaje a Isabella. Había sido un renacimiento para él, una oportunidad de reconectar no solo con el legado de su esposa, sino con su hijo, con la música, y con la posibilidad de que su corazón pudiera volver a abrirse al amor. Esperanza los vio acercarse y sonrió, esa sonrisa que había comenzado a iluminar los días de Eduardo de maneras que apenas estaba empezando a entender. El concierto había terminado, pero Eduardo sabía que algo nuevo estaba comenzando. Los días siguientes al concierto transcurrieron en una atmósfera de tranquila satisfacción. Las reseñas en los periódicos fueron elogiosas, alabando tanto las composiciones de Isabella como la interpretación sensible de Esperanza. Eduardo guardó cada recorte como tesoros, leyéndolos una y otra vez como si quisiera convencerse de que realmente había sucedido. Pero fue durante una de esas mañanas templadas de febrero, cuando Esperanza llegó más tarde de lo habitual, que Eduardo se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en esos 2 meses. Se despertó a las 7, como siempre, pero en lugar de quedarse en la cama hasta que Carmen llamara a su puerta, se levantó instintivamente y bajó a la cocina. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Preparó café, pero sabía extraño sin la conversación matutina de Esperanza. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando la silla vacía frente a él, y se dio cuenta de que la estaba esperando. Cuando Esperanza finalmente llegó a las 10, Eduardo ya había estado preocupado durante 2 horas. Buenos días, don Eduardo, dijo ella, pero su voz sonaba diferente, más cansada. ¿Dónde estaba?, preguntó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por la urgencia en su voz. Esperanza lo miró con sorpresa. Tenía una cita médica. ¿Por qué? Podría haber avisado. No sabía que tenía que reportar mis movimientos. El tono de Esperanza era ligeramente defensivo, algo que Eduardo no había escuchado antes. La estudió más cuidadosamente. Sus ojos parecían hinchados, como si hubiera llorado, y había una tensión en sus hombros que no estaba allí el día anterior. ¿Está todo bien?, preguntó, suavizando su voz. Esperanza dudó antes de responder. Solo un chequeo de rutina. Pero Eduardo había aprendido a leer las pequeñas señales en el rostro de esa mujer que había llegado a conocer tan bien. La forma en que evitaba su mirada, el temblor casi imperceptible en sus manos mientras se quitaba el abrigo. Esperanza, ¿qué pasó en esa cita médica? Nada importante. No me mienta.
Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Esperanza se giró hacia él, y por primera vez desde que la conocía, Eduardo vio algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. ¿Por qué asume que le estoy mintiendo? Porque la conozco. Y sé cuándo está asustada. Esperanza se sentó lentamente en su silla habitual, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. El doctor encontró algo en los análisis de sangre que me hice el mes pasado. Nada grave, probablemente, pero quiere hacer más pruebas. Eduardo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué tipo de algo? Marcadores elevados. Podría ser cualquier cosa. Estrés, una infección, cambios hormonales. Pero también podría ser, ¿qué? Esperanza lo miró directamente a los ojos. El mismo tipo de cáncer que mató a mi marido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La idea de perder a Esperanza, de que esa mujer que había devuelto la vida a su casa pudiera enfermar, era insoportable. ¿Cuándo? ¿Sabrá los resultados de las pruebas? En una semana. Eduardo se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la cocina. Iremos a los mejores médicos de Madrid. Del mundo, si es necesario. Dinero no es problema, don Eduardo. Conozco a un oncólogo en Houston que es considerado el mejor, don Eduardo, por favor. ¿Por qué no me dijo nada antes? ¿Por qué esperó hasta después del concierto? Esperanza se puso de pie y se acercó a él, colocando sus manos sobre sus brazos para detener su paso frenético. Porque sabía que reaccionaría exactamente así. ¿Cómo así? Como si el mundo se estuviera acabando. Eduardo la miró, sintiendo una mezcla de terror y algo más profundo que no quería examinar demasiado de cerca. ¿Y no se está acabando? Esperanza sonrió tristemente. Don Eduardo, usted sobrevivió a la pérdida de Isabella. Sobrevivirá a cualquier cosa que me pase a mí. No quiero sobrevivir a nada más, murmuró Eduardo, sorprendiéndose por la honestidad brutal de su confesión. No quiero perder a nadie más. Esperanza lo miró largamente, y Eduardo vio en sus ojos el momento exacto en que ella entendió lo que él apenas estaba empezando a comprender, que lo que sentía por ella había trascendido la gratitud, la amistad, e incluso el afecto profundo. ¿Qué me está diciendo, don Eduardo? Eduardo la miró, sabiendo que había llegado a un punto de no retorno. Le estoy diciendo que la idea de perderla me aterroriza de una manera que no debería ser posible. Le estoy diciendo que en estos 2 meses, usted se ha vuelto esencial. Esperanza retiró sus manos lentamente. Don Eduardo, sé que es una locura. Sé que tengo 68 años y que usted es mi cuidadora y que probablemente esto es exactamente el tipo de situación que debe evitar. Pero también sé que cuando pensé que podría perderla esta mañana, sentí que se me rompía algo adentro. Esperanza se alejó unos pasos, necesitando espacio para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Perfectamente. Soy su enfermera. Su empleada. No. Usted es la mujer que trajo música de vuelta a mi casa. La mujer que me recordó cómo reír. La mujer que me enseñó que mi corazón no estaba tan muerto como creía. Esperanza se sentó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Esto no puede estar pasando. Eduardo se acercó y se arrodilló junto a su silla. Esperanza, míreme. Ella alzó la vista, y Eduardo vio lágrimas en sus ojos. ¿Por qué llora? Porque he estado tratando de no sentir lo mismo durante semanas. Las palabras golpearon a Eduardo como un rayo. Se quedó inmóvil, apenas atreviéndose a respirar. ¿Lo mismo? Esperanza asintió lentamente. La primera vez que lo vi, pensé que era solo un hombre muy triste que necesitaba cuidados médicos. Pero luego empecé a conocerlo realmente. Su inteligencia, su dolor, la forma en que ama tan profundamente que prefiere encerrarse antes que arriesgarse a amar de nuevo. Y me di cuenta de que estaba cayendo por alguien que tenía la edad de mi padre y que me pagaba para cuidarlo. Eduardo extendió su mano hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla. ¿Eso es lo que cree que esto es? ¿Una confusión profesional? No sé qué es, don Eduardo. Solo sé que es complicado y que tengo miedo.
¿Miedo de qué? De todo. De estos resultados médicos. De lo que siento por usted. De lo que significa todo esto. Eduardo finalmente tomó su mano, y ella no la retiró. Entonces tengamos miedo juntos, murmuró. Pero no pretendamos que esto no está sucediendo. Esperanza lo miró largamente, y luego, para sorpresa de Eduardo, se echó a reír a través de sus lágrimas. ¿Sabe lo que habría pensado Carlos de todo esto? ¿Qué? Que la vida es demasiado extraña y demasiado corta para desperdiciar las oportunidades de ser feliz. Eduardo sintió algo expandiéndose en su pecho, algo cálido y esperanzador. ¿Es eso lo que esto es? ¿Una oportunidad de ser feliz? Esperanza apretó su mano. Podría serlo, don Eduardo. Si no nos asustamos demasiado. Eduardo se puso de pie y ayudó a Esperanza a levantarse. Se quedaron allí, de pie en medio de la cocina, mirándose como si se vieran por primera vez. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Eduardo. Ahora esperamos los resultados de mis pruebas. ¿Y mientras tanto? Esperanza sonrió con esa mezcla de travesura y ternura que Eduardo había llegado a amar. Mientras tanto, dejamos que suceda lo que tenga que suceder. Eduardo asintió, sintiendo que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Por primera vez en 5 años, tenía algo que perder además de sus recuerdos, y paradójicamente, eso lo hacía sentir más vivo de lo que había estado en mucho tiempo. La semana de espera se extendió como un siglo. Eduardo descubrió que la ansiedad por otra persona era diferente a cualquier otra emoción que hubiera experimentado, más intensa que la preocupación, más personal que la compasión, más aterradora que su propio miedo a la muerte. Esperanza, por su parte, parecía haber encontrado una serenidad que él envidiaba. Continuó con sus rutinas diarias como si nada hubiera cambiado, tocando el piano cada tarde, preparando comidas que Eduardo apenas probaba, leyendo en el jardín cuando hacía sol. Pero Eduardo la observaba constantemente, buscando signos de debilidad o dolor que pudieran confirmar sus peores temores. El jueves por la tarde, mientras Esperanza tocaba una de las composiciones más alegres de Isabella, Eduardo se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo normalidad. Esperanza, necesito decirle algo. Ella se detuvo en medio de la pieza. ¿Qué pasa? Eduardo se acercó al piano, pero no se sentó. Permaneció de pie, nervioso. He estado pensando en lo que hablamos el otro día. Sobre nosotros. Y creo que necesitas saber algo sobre mí antes de que esto vaya más lejos. Esperanza cerró la tapa del piano y le prestó toda su atención. Le escucho. Eduardo comenzó a caminar por el salón, como si el movimiento lo ayudara a organizar sus pensamientos. Cuando Isabella murió, no solo perdí a mi esposa. Perdí la capacidad de creer que podía hacer feliz a alguien. Los últimos meses de su vida, cuando estaba tan enferma, yo no sabía cómo cuidarla emocionalmente. Sabía cómo conseguir los mejores médicos, cómo pagarle todo lo que necesitara, pero no sabía cómo consolarla cuando tenía miedo en las noches. Esperanza lo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de la confesión. Una noche, pocas semanas antes de que muriera, me despertó llorando. Le pregunté qué pasaba, y ella me dijo que tenía miedo de morir sola. Le dije que nunca estaría sola, que yo estaría ahí. Pero ella me miró y me dijo, Eduardo, físicamente estarás aquí, pero emocionalmente te fuiste hace meses. Eduardo se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda a Esperanza. Tenía razón. Me había refugiado en los aspectos prácticos de su enfermedad porque no sabía cómo lidiar con la parte emocional. Era más fácil discutir tratamientos con los médicos que sostenerla mientras lloraba. Don Eduardo, no he terminado. Se giró para mirarla. Después de eso, traté de cambiar. Traté de estar más presente emocionalmente. Pero era demasiado tarde. Había construido un muro entre nosotros, y no sabía cómo derribarlo. Ella murió sintiendo que la había abandonado mucho antes de que su cuerpo se rindiera. Esperanza. Se puso de pie y se acercó a él. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué necesita saber que no soy bueno con las emociones, Esperanza? Soy bueno con los negocios, con el dinero, con los problemas prácticos. Pero cuando se trata de estar ahí, ¿realmente para alguien? Fallé con Isabella.
Y tengo miedo de fallarle a usted también. Esperanza lo miró largamente antes de hablar. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted ahora y usted entonces? ¿Cuál? Que entonces tenía miedo de enfrentar el dolor de Isabella, así que se escondió. Ahora tiene miedo de su propio dolor por mí, pero no se está escondiendo. Me está contando exactamente lo que teme. Eduardo frunció el ceño. No entiendo la diferencia. La diferencia es que esta vez está eligiendo la vulnerabilidad en lugar de la protección. Está eligiendo sentir en lugar de evitar. Esperanza tomó sus manos. Don Eduardo, ¿cree que Isabella lo culpaba realmente por su reacción? No. Lo sé. Espero que no. Yo creo que lo entendía. Creo que sabía que usted la amaba tanto que no podía soportar la idea de perderla, y que fue ese amor, no la falta de él, lo que lo hizo alejarse. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Pero el resultado fue el mismo. Ella se sintió sola. Sí, pero usted aprendió de eso. Y ahora está aquí, diciéndome exactamente lo que teme, pidiéndome que lo entienda. Eso no es fallar, don Eduardo. Eso es crecer. Eduardo la miró con asombro. ¿Cómo puede ser tan sabia sobre algo que yo viví? Porque desde afuera es más fácil ver las cosas claramente. Y porque yo también he cometido errores con las personas que amaba. ¿Qué errores? Esperanza vaciló antes de responder. Con Carlos, hacia el final, cuando trabajaba tanto tratando de salvar vidas. Durante la pandemia, yo tenía miedo de pedirle que pasara más tiempo conmigo. Tenía miedo de ser egoísta cuando él estaba haciendo algo tan importante. Así que fingía que estaba bien con verlo solo unas pocas horas a la semana. ¿Y no estaba bien? No. Estaba aterrorizada de que algo le pasara, y quería que cada minuto libre que tuviera fuera conmigo. Pero nunca se lo dije. Y cuando murió, me quedé con todas las conversaciones que nunca tuvimos, todo el tiempo que nunca reclamé. Eduardo apretó sus manos. Entonces ambos sabemos lo que es vivir con remordimientos. Sí. Y tal vez por eso podemos ayudarnos mutuamente a no cometerlos de nuevo. Eduardo la estudió cuidadosamente. ¿Qué está diciéndome, Esperanza? Le estoy diciendo que si vamos a hacer esto, si vamos a permitir que esto se convierta en algo real, tenemos que prometernos ser honestos sobre nuestros miedos. Tenemos que prometernos no escondernos el uno del otro cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Y si los resultados de sus pruebas son malos? Entonces enfrentaremos eso juntos, con honestidad y sin escondernos. ¿Y si me aterra tanto la idea de perderla que vuelvo a levantar muros? Entonces yo se los derribaré. Una y otra vez, hasta que aprenda a mantenerlos abajo. Eduardo la miró con una mezcla de admiración e incredulidad. ¿Está dispuesta a apostar su corazón en un hombre que ya le falló a una mujer que amaba? Esperanza sonrió con esa mezcla de determinación y ternura que lo había conquistado. Desde el primer día. Estoy dispuesta a apostar mi corazón en un hombre que aprendió de sus errores y que es lo suficientemente valiente para admitirlos. Eduardo sintió que algo fundamental se asentaba en su pecho. Por primera vez desde que había empezado a sentir algo por Esperanza, no se sentía como si estuviera traicionando a Isabella o arriesgándose a repetir viejos errores. Se sentía como si estuviera finalmente aprendiendo a amar de la manera correcta. Esperanza, murmuró, creo que me estoy enamorando de usted. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Creo que yo ya me enamoré de usted, don Eduardo. Y cuando se besaron por primera vez, en el salón donde Isabella había tocado el piano y donde Esperanza había devuelto la música a la casa, Eduardo sintió que no estaba traicionando su pasado sino construyendo un futuro sobre las lecciones que el dolor le había enseñado. El beso fue suave, lleno de promesas y de la comprensión tácita de que ambos habían llegado allí a través de caminos marcados por la pérdida, pero que ahora estaban eligiendo la esperanza. El viernes por la mañana, Esperanza recibió la llamada que ambos habían estado esperando y temiendo. Eduardo estaba en su estudio revisando unos documentos cuando escuchó el teléfono sonar. A través de la puerta abierta, pudo oír la voz de Esperanza en el salón, pero no las palabras. El tono, sin embargo, le dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando el silencio se extendió después de que colgara, Eduardo se acercó lentamente al salón. Encontró a Esperanza sentada en el sofá,
mirando el teléfono en sus manos como si fuera un objeto extraño. ¿Esperanza? Ella levantó la vista, y Eduardo vio en sus ojos una mezcla de alivio y algo más complejo. Los resultados son buenos, dijo. No hay cáncer. Eduardo sintió como si pudiera respirar por primera vez en una semana. Entonces, ¿qué causó los marcadores elevados? Estrés y deficiencia de vitaminas. Cosas que se pueden tratar fácilmente. Eduardo se sentó a su lado, queriéndola abrazar pero detectando que había algo más en su expresión. Esas son noticias maravillosas. ¿Por qué parece preocupada? Sí. Esperanza puso el teléfono sobre la mesa de centro y se giró para mirarlo directamente. Don Eduardo, tengo que contarle algo. Algo que debería haberle dicho antes. Eduardo sintió un escalofrío de aprensión. ¿Qué cosa? Mi contrato aquí termina en 2 semanas. Eduardo la miró sin comprender. Sí, lo sé. 3 meses. Pero podemos renovarlo, no puedo renovarlo. ¿Por qué no? Esperanza se levantó y comenzó a caminar por el salón, como había visto hacer a Eduardo tantas veces cuando estaba nervioso. Porque tengo otro trabajo esperándome. En Sevilla. En el hospital donde trabajaba Carlos. Me ofrecieron una posición permanente antes de venir aquí, y yo les dije que les daría una respuesta cuando terminara este contrato. Eduardo se quedó inmóvil, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Cuándo tenía pensado decírmelo? Iba a decírselo esta semana, pero luego tuvimos esa conversación sobre nosotros, y después estaban los resultados médicos, nunca parecía el momento correcto. Eduardo se puso de pie bruscamente. ¿Nunca parecía el momento correcto para mencionar que se iba? Don Eduardo, por favor entienda, no. No entiendo nada. Eduardo comenzó a caminar frenéticamente. Me dice que se está enamorando de mí, me besa, me hace creer que esto podría funcionar, y ahora me dice que se va. No. Es tan simple. Explíquemelo entonces. Hágamelo simple. Esperanza se detuvo frente a él, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué tengo una vida en Sevilla, Eduardo? Tengo una casa, amigos, recuerdos de Carlos. No puedo simplemente abandonar todo eso. Era la primera vez que lo había llamado solo Eduardo, sin el don, y de alguna manera eso hizo que todo se sintiera más real y más doloroso. ¿Y qué hay de lo que tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Esperanza lo miró desafiante. ¿Una relación entre un paciente y su cuidadora? ¿Un romance basado en gratitud y circunstancias? Las palabras le dolieron más de lo que Eduardo había esperado. ¿Es eso lo que cree que esto es? No sé lo que es. Gritó Esperanza. ¿Esa es precisamente la cuestión? ¿Todo esto ha pasado tan rápido, en una situación tan artificial? ¿Cómo podemos estar seguros de qué es real? Eduardo se acercó a ella, sintiendo que estaba luchando por algo mucho más importante que su orgullo. Esperanza, lo que siento por usted es lo más real que he sentido en 5 años. Pero, ¿y si solo es porque yo estaba aquí cuando finalmente estuvo listo para sentir algo otra vez? ¿Y si es solo conveniencia emocional? Eduardo se quedó mirándola, herido por la posibilidad de que tuviera razón. ¿Es eso lo que cree realmente? Esperanza se cubrió el rostro con las manos. No lo sé. Lo único que sé es que cuando me llamaron del hospital de Sevilla ayer para confirmar que sigue disponible la posición, mi primera reacción fue pánico. Pánico de tener que elegir. Entonces no elija, dijo Eduardo súbitamente. ¿Qué? No elija. Quédese aquí. No como mi cuidadora, sino como la mujer que me ha devuelto a la vida. Esperanza lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Eduardo, usted tiene su vida aquí. Su casa, sus recuerdos de Isabella, su hijo que acaba de reconectarse con usted. ¿Me está pidiendo que abandone mi vida para convertirme en parte de la suya? Eduardo abrió la boca para responder que sí, pero se detuvo. ¿Era eso exactamente lo que estaba pidiendo? Yo podría mudarme a Sevilla. Esperanza se echó a reír, pero no era una risa alegre. Eduardo, usted tiene 68 años.
Ha construido toda su vida aquí. Sus negocios, sus conexiones, ¿realmente está dispuesto a abandonar todo eso? Eduardo se dio cuenta de que no había pensado en ninguno de esos detalles prácticos. Solo había pensado en lo insoportable que sería perderla. ¿Por qué no puede ser simple?, murmuró. ¿Por qué no podemos simplemente estar juntos? Esperanza se acercó a él y le tomó el rostro entre las manos. Porque la vida real no es simple, Eduardo. Porque tenemos historias separadas, responsabilidades separadas, vidas que construimos antes de conocernos. Pero podríamos construir una nueva vida juntos. ¿Podríamos? ¿O usted simplemente agregaría yo a su vida existente, y yo agregaría usted a la mía? Eduardo se quedó en silencio, reconociendo la validez de su pregunta. No lo sé, admitió finalmente. Supongo que tendríamos que averiguarlo. Esperanza lo besó suavemente en la frente. Eduardo, necesito tiempo para pensar. Necesito estar segura de que cualquier decisión que tome sea por las razones correctas. ¿Cuánto tiempo? Tengo 2 semanas antes de irme. Usemos ese tiempo para entender realmente lo que esto significa. Sin la presión de los contratos de trabajo, sin la estructura artificial de paciente y cuidadora. Solo nosotros, averiguando si lo que sentimos puede sobrevivir en el mundo real. Eduardo asintió lentamente, aunque cada fibra de su ser quería suplicarle que se quedara. Está bien. 2 semanas. 2 semanas, confirmó Esperanza. Y Eduardo, pase lo que pase, quiero que sepa que estos 2 meses han sido extraordinarios. Eduardo la miró, memorizando cada detalle de su rostro, sintiendo que las próximas 2 semanas serían las más importantes de su vida. Para mí también, Esperanza. Para mí también. Y mientras la abrazaba, Eduardo se dio cuenta de que por primera vez en años estaba luchando por algo en lugar de simplemente tratando de sobrevivir a la pérdida. Era aterrador y esperanzador a la vez. La transformación en la dinámica de la casa fue inmediata y palpable. Esperanza ya no llegaba por las mañanas con su maletín médico ni consultaba horarios de medicamentos. En cambio, llegaba como lo que realmente era ahora, una mujer explorando la posibilidad de un futuro con un hombre del cual se había enamorado en circunstancias extraordinarias. El primer día de este nuevo arreglo, Eduardo la esperó en la cocina con café recién hecho y una pregunta que había estado formulando toda la noche. ¿Qué es lo que más extraña de Sevilla? Esperanza se sentó frente a él, sorprendida por la directa de la pregunta. ¿Por qué me pregunta eso? Porque quiero entender que estoy pidiendo que abandone. La honestidad de la respuesta la conmovió. Esperanza pensó cuidadosamente antes de responder. Extraño caminar por las calles donde Carlos y yo paseábamos. Extraño la casa que compramos juntos, donde cada habitación tiene recuerdos nuestros. Extraño a mis amigas, que me conocen desde antes de que fuera viuda y que me recuerdan quién era cuando era feliz. Eduardo asintió, sintiendo el peso de lo que eso significaba. ¿Y qué es lo que más valora de estar aquí? Esperanza sonrió. La música. La forma en que se ha transformado en estos meses. La manera en que ahora ríe, como habla de Isabella sin dolor, como ha reconectado con su hijo. Me gusta la persona en la que se ha convertido, Eduardo. Pero necesito saber si esa persona puede existir sin mí. Si su transformación es suya o depende de mi presencia. Eduardo frunció el ceño. ¿Cómo podemos averiguar eso? Usted va a pasar 3 días solo. Sin mí, sin Carmen, sin nadie. Quiero que experimente cómo se siente ahora cuando está completamente solo. La idea aterrorizó a Eduardo. No quiero estar solo. Lo sé. Pero necesita saber si puede estar solo sin volver a ser quien era antes. Si puede mantener la música, la alegría, el aprecio por la vida, incluso cuando no hay nadie allí para reflejárselos. Eduardo entendió la sabiduría de la propuesta, aunque todo en él se rebelaba contra ella. ¿Y usted qué hará durante esos 3 días? Iré a Sevilla. Veré a mis amigos, pasaré tiempo en mi casa, recordaré cómo se siente mi vida. Allá. Y me preguntaré si puedo ser feliz dejando todo eso atrás. ¿Y después? Después volveré, y tendremos 4 días más para estar juntos. No como paciente y cuidadora, no como personas que están explorando algo nuevo, sino
como quienes realmente somos cuando todas las capas artificiales han sido removidas. Eduardo la miró largamente. Es un plan aterrador. Los mejores planes suelen serlo. Esa tarde, Eduardo ayudó a Esperanza a hacer su maleta. Fue una experiencia extrañamente íntima, verla doblar cuidadosamente las blusas que había aprendido a reconocer, guardar los libros que había estado leyendo en las tardes de invierno. Esperanza, dijo mientras ella cerraba la maleta, ¿qué pasa si después de estos 3 días me doy cuenta de que no puedo vivir sin usted? Ella se acercó y le tomó las manos. Entonces tendremos que decidir qué significa eso realmente. Porque no poder vivir sin alguien puede significar amor verdadero, pero también puede significar dependencia. ¿Y cuál es la diferencia? El amor verdadero es cuando quiere compartir su vida con alguien porque es feliz y quiere multiplicar esa felicidad. La dependencia es cuando necesita a alguien para sentirse completo. Eduardo entendió la distinción, aunque no estaba seguro de cuál de las dos describía mejor lo que sentía. ¿Y qué pasa si usted se da cuenta de que su vida en Sevilla es mejor sin mí? Esperanza vaciló antes de responder. Entonces tendremos que ser lo suficientemente valientes para admitirlo. Esa noche cenaron juntos por última vez antes de la separación temporal. Eduardo había preparado paella, usando una receta que había encontrado en internet y que resultó solo parcialmente exitosa. Está interesante, dijo Esperanza, sonriendo mientras masticaba el arroz ligeramente quemado. Será mejor que se acostumbre, si va a quedarse conmigo tendrá que tolerar mi cocina. O enseñarle a cocinar correctamente. Esa también es una opción. Se rieron, pero había una tensión subyacente en la conversación, la conciencia de que las próximas semanas determinarían si habría futuras cenas juntos. Después de cenar, fueron al salón y Esperanza tocó el piano por última vez antes de irse. Eligió las composiciones de Isabella, pero también tocó algunas piezas de Albéniz que Eduardo había aprendido a asociar con ella. ¿Tocará en Sevilla?, preguntó Eduardo. Probablemente. Carlos tenía un piano en la casa. No lo he tocado desde que murió. ¿Por qué no? Por la misma razón que usted evitaba este salón. Algunos instrumentos guardan demasiados recuerdos. Eduardo entendió perfectamente. Tal vez sea hora de crear nuevos recuerdos con ese piano. Tal vez, murmuró Esperanza. O tal vez sea hora de crear nuevos recuerdos con un piano diferente. La despedida en la puerta fue breve pero intensa. Se abrazaron largo rato, memorizando el sentimiento de estar en los brazos del otro. 3 días, murmuró Eduardo contra su cabello. 3 días, confirmó Esperanza. Y Eduardo, sin importar lo que pase, quiero que sepa que estos meses han sido un regalo. Para mí también. Eduardo se quedó en la puerta hasta que el taxi de Esperanza desapareció en la distancia. Luego cerró la puerta, se giró hacia la casa vacía, y se preguntó si acababa de cometer el error más grande de su vida al dejarla ir, aunque fuera temporalmente. La casa se sintió inmediatamente diferente. No solo silenciosa, sino expectante. Como si también estuviera esperando a ver qué sucedería en los próximos días. Eduardo se dirigió al salón, se sentó en el sofá donde habían pasado tantas tardes juntos, y por primera vez en meses, se encontró completamente solo con sus pensamientos. Era hora de descubrir quién era Eduardo Santamaría cuando no tenía a nadie a quien impresionar, nadie a quien cuidar, nadie que lo cuidara a él. La prueba había comenzado. El primer día solo, Eduardo se despertó a las 11 de la mañana. No había sonado alarma, no había voces en la cocina, no había olor a café recién hecho. La casa estaba sumida en un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de la nevera desde el primer piso. Se levantó lentamente, se puso la bata, y bajó a la cocina. Preparó café solo para él, pero se sirvió por costumbre en 2 tazas antes de darse cuenta de su error. Se quedó mirando la taza extra durante un largo momento antes de guardarla de nuevo en el armario. El desayuno fue pan tostado y mermelada, comido en silencio mientras miraba por la ventana al jardín donde Esperanza había estado trabajando la semana anterior. Los rosales mostraban ya pequeños brotes verdes, exactamente como ella había predicho. Después del desayuno, Eduardo vagó por la casa sin rumbo fijo. Se detuvo en el salón, pero no se atrevió a abrir el piano. Se sentó en su estudio,
pero los documentos no lograron mantener su atención. Todo le recordaba a Esperanza, la forma en que había reorganizado los libros, la silla donde se sentaba mientras él trabajaba, la ventana que siempre insistía en mantener abierta. A mediodía, el teléfono sonó. Era Miguel, su sobrino. Tío Eduardo, ¿cómo está? Carmen me dijo que Esperanza se fue por unos días. Sí, tenía asuntos que atender en Sevilla. ¿Está bien solo? ¿Puedo pasar a visitarlo? Eduardo. Estuvo a punto de decir que sí, pero se detuvo. Esta era precisamente la prueba que Esperanza había propuesto. Necesitaba saber si podía estar solo sin desesperarse. Estoy bien, Miguel. Gracias por preguntar. ¿Estás seguro? Suena extraño. Solo cansado. Hablamos pronto. Después de colgar, Eduardo se dio cuenta de que había mentido automáticamente. No estaba cansado, estaba inquieto, ansioso, luchando contra la urgencia de llamar a Esperanza para asegurarse de que estuviera bien. La tarde se extendió interminablemente. Eduardo trató de leer, pero las palabras se difuminaban en la página. Trató de ver televisión, pero el ruido lo molestaba. Finalmente, se encontró de pie frente al piano, debatiendo si tocar o no. Isabella siempre había dicho que el piano era su confidente cuando no tenía a nadie más con quien hablar. Con dedos temblorosos, Eduardo abrió la tapa y tocó una sola nota. El sonido resonó en el salón vacío, más solitario que el silencio. Pero siguió tocando. No una melodía completa, solo notas sueltas, acordes simples que había aprendido observando a Isabella durante años. No era música real, pero era algo. Cuando el primer día terminó, Eduardo se sintió extrañamente orgulloso de sí mismo. Había estado solo durante 16 horas y no había entrado en pánico. No había llamado a nadie, no había huido de la casa, no había caído en la desesperación que caracterizó los meses después de la muerte de Isabella. El segundo día fue más difícil. La novedad de estar solo se había desvanecido, reemplazada por la realidad de que Esperanza realmente no estaba allí. Eduardo se despertó temprano, alrededor de las 7, como había sido su costumbre durante las semanas con Esperanza. Desayunó en la cocina, pero la conversación que mantenía consigo mismo se sentía forzada y artificial. Se duchó, se vistió. Con cuidado aunque no tenía a dónde ir, y luego se enfrentó al vacío del día. Alrededor del mediodía, tuvo una idea. Subió al ático, un lugar que no había visitado en años, y comenzó a buscar entre las cajas polvorientas. Encontró lo que buscaba, álbumes de fotos de su vida con Isabella. Se sentó en el suelo del ático, rodeado de décadas de recuerdos fotográficos. Había fotos de su luna de miel en París, de cumpleaños, de las pocas vacaciones que se habían permitido tomar. Había fotos de Isabella en el jardín, al piano, riendo en la cocina. Por primera vez en 5 años, Eduardo pudo mirar estas fotos sin que le causaran dolor punzante. Había tristeza, sí, y nostalgia, pero también gratitud. Gratitud por haber tenido esos momentos, por haber amado tan profundamente, por haber sido amado a cambio. Se dio cuenta de que Esperanza tenía razón, había cambiado. El hombre que había estado encerrado en su dolor durante 5 años nunca habría podido sentarse en ese ático, mirando fotos de Isabella, y sentir algo además de desesperación. Esa noche, Eduardo tomó una decisión impulsiva. Cocinó una cena elaborada para él solo, salmón al horno con verduras, una ensalada verde, incluso abrió una botella de vino. Puso música de fondo, encendió velas, se sirvió en la vajilla buena. Mientras cenaba solo en el comedor formal, Eduardo se dio cuenta de algo importante: estaba honrando su propia compañía. Por primera vez en años, su soledad no se sentía como un castigo sino como una oportunidad de reconectarse consigo mismo. El tercer día amaneció soleado y claro. Eduardo se despertó con energía renovada y una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Salió al jardín y pasó la mañana cuidando las plantas que Esperanza había estado atendiendo. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero le gustaba tener las manos en la tierra, sentir el sol en la cara. Por la tarde, hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo: se sentó al piano y tocó una de las composiciones de Isabella. No perfectamente, pero con sentimiento. La música llenó la casa, y por primera vez, no se sintió como una invasión de fantasmas sino como una celebración de vida.
Cuando terminó de tocar, Eduardo se quedó sentado en el banco del piano, reflexionando sobre los últimos 3 días. Había estado solo, verdaderamente solo, y había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Había encontrado formas de estar consigo mismo que no dependían de evitar el dolor o de distraerse de la soledad. Esa noche, mientras preparaba la casa para el regreso de Esperanza al día siguiente, Eduardo se dio cuenta de que había pasado la prueba. No solo la que ella le había propuesto, sino una prueba más profunda que se había impuesto a sí mismo. Amaba a Esperanza, sí. Quería estar con ella, compartir su vida con ella. Pero ya no la necesitaba para sentirse completo. La quería. Porque era feliz y quería compartir esa felicidad, no porque fuera una tabla de salvación en el océano de su dolor. Esa distinción, se dio cuenta, lo cambiaba todo. Esperanza regresó el jueves por la tarde con una maleta más pequeña y una expresión que Eduardo no supo interpretar. Había algo diferente en ella, una serenidad que no había estado allí cuando se fue, pero también una vulnerabilidad nueva en sus ojos. Eduardo la esperaba en el salón, vestido con una camisa azul que sabía que a ella le gustaba. Había flores frescas en la mesa, música suave sonando de fondo, y el aroma de la cena que había estado preparando toda la tarde. ¿Cómo estuvo Sevilla?, preguntó cuando ella dejó la maleta junto a la puerta. Revelador, respondió Esperanza, acercándose lentamente. ¿Y cómo estuvo estar solo? También revelador. Se miraron durante un momento, ambos conscientes de que las próximas palabras definirían el resto de sus vidas. ¿Quiere contarme primero?, preguntó Eduardo. Esperanza se sentó en el sofá, y Eduardo notó que mantenía cierta distancia, como si necesitara espacio para organizar sus pensamientos. Sevilla estaba exactamente como la dejé. Mi casa, mis amigos, incluso el hospital. Todo igual, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Y eso cómo se sintió? Al principio, reconfortante. Familiar. Estuve en mi casa, toqué el piano. De Carlos por primera vez en 3 años, ¿cómo fue eso? Esperanza sonrió tristemente. Hermoso y doloroso a la vez. Pero también, liberador. Me di cuenta de que podía tocar su piano sin sentir que estaba traicionando su memoria. Que podía recordarlo con amor sin quedarme atrapada en el pasado. Eduardo asintió, entendiendo perfectamente esa sensación. Pero hubo algo más, ¿verdad? Sí. Esperanza lo miró directamente. Me di cuenta de que durante estos meses aquí, había cambiado de maneras que no había reconocido. Mis amigos lo notaron inmediatamente. Dijeron que parecía más viva. Más yo misma de lo que había sido desde la muerte de Carlos. ¿Y eso le preocupó? Al principio sí. Pensé que tal vez estaba olvidando quién era realmente. Pero luego me di cuenta de que no estaba olvidando nada. Estaba recordando partes de mí que había perdido después de que Carlos murió. Eduardo se inclinó hacia adelante, fascinado por la introspección en su voz. ¿Qué partes? Mi risa. Mi música. Mi capacidad de cuidar a alguien sin perderme a mí misma en el proceso. Mi habilidad para encontrar alegría en los pequeños momentos. Esperanza hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Eduardo, cuando Carlos murió, una parte de mí murió con él. No solo la esposa, sino la mujer que había sido antes de convertirme en esposa. La mujer que tocaba piano por el puro placer de crear música, que reía fácilmente. Que veía posibilidades en lugar de solo pérdidas. ¿Y aquí la encontró otra vez? Sí, pero no solo por estar aquí. La encontré porque usted me ayudó a encontrarla. Eduardo sintió una calidez expandiéndose en su pecho. ¿Cómo hice eso? Al necesitar que fuera fuerte, me recordó que podía hacerlo. Al escuchar mi música, me recordó porque la amaba. Al mostrarme su propio dolor y sanación, me enseñó que era posible honrar el pasado sin quedar atrapada en él. Esperanza se levantó y comenzó a caminar por el salón. Exactamente como Eduardo hacía cuando estaba nervioso. Pero también me di cuenta de algo más en Sevilla. ¿Qué? Que no puedo quedarme allí fingiendo que estos meses no sucedieron. No puedo volver a ser la viuda de Carlos que simplemente existe sin realmente vivir. Eduardo sintió su
corazón acelerarse, pero se obligó a permanecer callado, a dejar que ella terminara. Entonces decidí que tenía que tomar una decisión. Una decisión real, no basada en el miedo o en la comodidad, sino en lo que realmente quiero para el resto de mi vida. Se detuvo frente a él, y Eduardo vio en sus ojos una determinación que no había estado allí antes. Y he decidido que quiero construir una nueva vida. No en Madrid ni en Sevilla, sino en algún lugar nuevo, donde pueda ser la mujer que soy ahora, no la que era antes. Eduardo sintió como si el mundo se detuviera. ¿Qué significa eso? Significa que rechacé el trabajo en Sevilla. ¿En serio? Sí. Pero también significa que no puedo quedarme aquí como su empleada o como la mujer que simplemente se mudó a su vida existente. Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿Entonces qué está proponiendo? Esperanza se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Le estoy proponiendo que hagamos algo completamente loco e imprudente y maravilloso. ¿Qué? Que empecemos de nuevo. Los dos. En algún lugar que no esté lleno de nuestros fantasmas del pasado. Que encontremos una casa nueva, una ciudad nueva, donde podamos construir una vida que sea completamente nuestra. Eduardo la miró con asombro. ¿Está sugiriendo que me mude? Estoy sugiriendo que nos mudemos. Juntos. Como socios iguales. En esta nueva vida que estamos construyendo. Eduardo se quedó sin palabras. La propuesta era tan radical, tan diferente a cualquier cosa que había considerado, que su mente luchaba por procesarla. Esperanza, yo tengo 68 años. Tengo un negocio aquí, una vida establecida. Eduardo, ¿me ama? La pregunta tan directa lo desarmó. Sí. Y yo lo amo a usted. Pero no quiero que ninguno de los dos tenga que sacrificar quién es por el otro. Quiero que creemos algo nuevo juntos. Eduardo se puso de pie y comenzó a caminar, su mente acelerada. Es una propuesta enorme, Esperanza. Dejar todo, empezar de nuevo, lo sé. Pero piénselo, ¿qué tiene aquí que realmente no puede dejar? Sus negocios pueden manejarse a distancia. Su dinero puede transferirse. Esta casa, miró. Alrededor del salón, esta casa está llena de recuerdos hermosos, pero también de dolor. ¿No sería liberador empezar en un lugar que sea solo nuestro? Eduardo se detuvo frente a la ventana, mirando el jardín donde Isabella había cuidado. Sus rosas. ¿Y si falla? ¿Y si descubrimos que no funcionamos cuando no estamos en esta situación artificial que nos unió? Entonces fallaremos juntos. Pero al menos habremos sido valientes. Eduardo se giró hacia ella. ¿Dónde iríamos? Esperanza sonrió, y Eduardo vio en esa sonrisa una aventura que no había contemplado en décadas. No lo sé. Tal vez la costa mediterránea. Tal vez una ciudad pequeña en Francia. Tal vez algún lugar que ninguno de los dos haya estado antes. ¿Y qué haríamos allí? Viviríamos, Eduardo. Cocinaríamos juntos, exploraríamos, haríamos música. Usted podría escribir, tal vez sobre su vida, sobre los negocios, sobre el amor tardío. Yo podría enseñar piano, tal vez abrir una pequeña escuela de música. Eduardo se sentó lentamente, abrumado por la enormidad de la propuesta. Es aterrador. Los mejores amores suelen serlo. Eduardo la miró largamente, viendo en sus ojos no solo amor sino una visión de futuro. Que era tan audaz como tentadora. ¿Y si digo que sí? ¿Cuándo haríamos esto? Cuando estemos listos. Podríamos empezar buscando lugares, haciendo planes. No tiene que ser inmediato, pero tampoco tiene que ser algún día indefinido en el futuro. Eduardo cerró los ojos, visualizando una vida completamente nueva. Una casa junto al mar, tal vez, donde pudiera despertar con el sonido de las olas en lugar del tráfico de Madrid. Un jardín nuevo donde plantar flores que no estuvieran asociadas con pérdidas pasadas. Un piano en un salón lleno de luz donde Esperanza pudiera tocar música nueva. Cuando abrió los ojos, Esperanza lo estaba observando con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué pasó con los 3 días que iba a pasar solo aquí? Preguntó. Los pasé. Y me di cuenta de que puedo estar solo sin volver a ser quien era antes. Pero también me di cuenta de que no quiero estar solo cuando puedo estar con usted.
Eduardo se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. Esperanza Morales, me está pidiendo que abandone todo lo que he conocido por una vida que aún no existe. Sí. Me está pidiendo que confíe en que lo que sentimos es lo suficientemente fuerte para construir una nueva vida sobre él. Sí. Me está pidiendo que sea más valiente de lo que he sido nunca. Sí. Eduardo la miró largamente, sintiendo que estaba en el borde de un precipicio que podía llevarlo a la mayor aventura de su vida o al mayor error. Entonces sí, murmuró. Hagámoslo. Esperanza se quedó inmóvil durante un momento. Como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿En serio? En serio. Pero con una condición. ¿Cuál? Eduardo sonrió con una mezcla de nerviosismo y emoción que lo hacía parecer décadas más joven. Que nos casemos antes de irnos. No quiero empezar esta nueva vida sin comprometerme completamente con usted. Esperanza se echó a llorar y a reír al mismo tiempo, abrazándolo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Sí, sollozó contra su cuello. Sí, sí, sí. Y mientras se abrazaban en el salón donde todo había comenzado, Eduardo sintió que finalmente entendía la diferencia entre existir y vivir. Había existido durante 5 años después de la muerte de Isabella. Pero ahora, con Esperanza en sus brazos y una nueva vida esperándolos, finalmente iba a vivir otra vez. 6 meses después, Eduardo Santamaría se despertó al sonido de las gaviotas y el aroma del café que Esperanza preparaba en la cocina de su nueva casa en Cadaqués, un pequeño pueblo costero donde Dalí había encontrado inspiración y donde ellos habían encontrado un nuevo comienzo. La casa era pequeña comparada con la mansión de Madrid, pero estaba llena de luz mediterránea que se filtraba por ventanas que daban directamente al mar. Habían elegido ese lugar después de 2 meses de viajes exploratorios, enamorándose inmediatamente de las calles empedradas, las casas blancas, y la sensación de que el tiempo se movía más lentamente allí. Eduardo se estiró en la cama, sonriendo al recordar la boda que habían celebrado en Madrid antes de mudarse. Había sido una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la mansión, con Carmen, Miguel, Alejandro, y algunos amigos cercanos como testigos. Esperanza había llevado un vestido sencillo de color crema, y él había usado el mismo traje con el que se había casado con Isabella 40 años antes, pero esta vez sin el peso del dolor. Buenos días, marido, dijo Esperanza asomando la cabeza por la puerta del dormitorio. El desayuno está listo, y tenemos una sorpresa esperándonos abajo. Eduardo se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró no solo el desayuno habitual sino también a Carmen, sentada a la mesa con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Carmen. ¿Qué está haciendo aquí? La mujer se puso de pie y lo abrazó cálidamente. Vine a ver cómo están viviendo, Eduardo. Y también a traerles noticias. Se sentaron a desayunar mientras Carmen les contaba sobre Madrid, sobre la mansión que ahora Eduardo había convertido en un centro de música para jóvenes talentosos, honrando así tanto el legado de Isabella como su propia transformación. Alejandro está administrando el centro maravillosamente, reportó Carmen. Dice que finalmente entendió lo que significa honrar la memoria de alguien sin quedar atrapado en ella. Eduardo asintió, orgulloso de cómo su hijo había madurado desde su reconciliación. ¿Y cuál es la sorpresa que mencionó Esperanza? Carmen intercambió una mirada cómplice con Esperanza. En realidad, son 2 sorpresas. La primera es que el Centro de Música quiere organizar un concierto especial para el aniversario de la muerte de Isabella. Un homenaje que celebre su música y su vida, pero también el renacimiento que surgió de su legado. Eduardo sintió una emoción profunda pero serena. La idea ya no le causaba dolor sino una alegría nostálgica. Me parece perfecto. ¿Y la segunda sorpresa? Carmen sonrió misteriosamente. Esa es más complicada. Involucra a alguien que quiere conocerlos. Como si hubiera estado esperando la señal, alguien llamó a la puerta. Esperanza se levantó a abrir, y Eduardo escuchó voces en el recibidor. Antes de que ella regresara acompañada de una mujer joven de unos 30 años, con cabello oscuro y ojos que le resultaron extrañamente familiares. Eduardo, dijo Esperanza con voz emocionada, quiero presentarte a Lucía Morales. Eduardo se quedó mirando a la joven, confundido. Lucía es mi sobrina, explicó Esperanza. La hija de mi hermano menor,
que murió hace 5 años. Ella, bueno, es mejor que ella misma se lo explique. Lucía se acercó nerviosamente. Señor Santamaría, sé que esto es extraño, pero he venido desde Sevilla específicamente para conocerlo. ¿Por qué? La joven respiró profundamente. Porque mi tía Esperanza me ha contado su historia, y yo también perdí a mi marido hace 2 años. También me encerré en mi dolor. También pensé que mi vida había terminado a los 28 años. Eduardo miró a Esperanza, empezando a entender. Pero escuchar sobre su transformación, sobre cómo encontraron la forma de honrar a sus seres queridos sin quedar atrapados en el pasado, me ha dado esperanza de que tal vez yo también pueda aprender a vivir de nuevo. Eduardo se acercó a la joven, viendo en sus ojos el mismo dolor que había conocido también. ¿Y qué puedo hacer por usted, Lucía? Esperaba que pudieran contarme cómo lo hicieron. Cómo encontraron el coraje para empezar. De nuevo. Eduardo miró a Esperanza, luego a Carmen, luego de vuelta a Lucía. Se dio cuenta de que su historia, su transformación, podía ser más que una experiencia personal. Podía ser un regalo para otros que estaban luchando con las mismas batallas. Por supuesto, dijo finalmente. Pero no será una conversación de una tarde. Si realmente quiere aprender sobre empezar de nuevo, tendrá que quedarse un tiempo. Lucía sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿En serio? En serio. Pero le advierto, no hay fórmulas mágicas. Cada persona tiene que encontrar su propio camino de vuelta a la vida. Lo entiendo. Eduardo se dirigió a la ventana que daba al mar, reflexionando sobre todo lo que había pasado en el último año. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto, Lucía? Durante años pensé que mi historia había terminado cuando Isabella murió. Pensé que solo me quedaba existir hasta que llegara mi momento de reunirme con ella. Se giró hacia el grupo. Pero resulta que mi historia apenas estaba comenzando. No una segunda historia, sino una continuación de la primera, en la que aprendí que el amor no es un recurso limitado. Que honrar a quienes perdemos no requiere que muramos con ellos. Que es posible tener el corazón lleno de gratitud por lo que fue y de emoción por lo que puede ser. Esperanza se acercó y tomó su mano. Y que a veces, las mejores historias comienzan cuando creemos que es demasiado tarde para nuevos comienzos. Eduardo la miró con todo el amor que había aprendido a sentir sin culpa. ¿Sabe qué más he aprendido? Que el amor tardío no es un premio de consolación. Es un milagro que solo puede apreciarse con la sabiduría que viene de haber amado y perdido antes. Se dirigió a Lucía con una sonrisa paternal. Así que sí, quédese. Aprenda. Pero sobre todo, permítase creer que su historia también puede tener capítulos que aún no ha imaginado. Esa tarde, mientras paseaban por la playa de Cadaqués, Eduardo y Esperanza hablaron sobre la responsabilidad inesperada que habían adquirido, ser ejemplo de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Cree que estamos listos para eso? Preguntó Esperanza. ¿Para ser gurús del amor tardío? Eduardo se echó a reír. No gurús. Solo 2 personas que tuvieron la suerte de encontrarse cuando ambos estaban listos para ser encontrados. Se detuvieron en la orilla, donde las olas lamían sus pies descalzos. Esperanza, ¿se arrepiente de algo? De haber dejado Sevilla, de haberse casado con un viejo testarudo, de haberse mudado a un pueblo de pescadores. Esperanza lo miró. Con esos ojos color miel que había aprendido a amar tanto. Me arrepiento de una sola cosa. ¿Qué? De no haber llegado a su casa un día antes, para haber tenido un día más de conocerlo. Eduardo la besó allí en la playa, sintiendo el sol mediterráneo en su rostro y el corazón más lleno de lo que había creído posible a los 69 años. Cuando se separaron, Esperanza sonrió con esa mezcla de travesura y sabiduría que lo había enamorado desde el primer día. ¿Sabe qué, Eduardo Santamaría? ¿Qué, Esperanza? ¿Santamaría? Creo que recién estamos empezando. Eduardo miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de colores que habría fotografiado para atesorar si no hubiera estado seguro de que tendría 1000 puestas de sol más para disfrutar con la mujer que había aprendido a amar sin miedo. Sí, murmuró, apretando su mano. Creo que recién estamos empezando. Y mientras caminaban de vuelta hacia su nueva casa,
Eduardo pensó en Isabella y le susurró mentalmente un agradecimiento por haberle enseñado a amar tan profundamente. Que, incluso después de perderla, su corazón había seguido siendo capaz de expandirse para albergar un nuevo amor sin disminuir el primero. La mansión de Madrid había sido el lugar donde aprendió sobre la pérdida. Pero esta pequeña casa. En Cadaqués era donde había aprendido sobre la resurrección, no de los muertos, sino de los vivos que habían olvidado cómo vivir.